Estábamos tan dicharacheros y ahora que voy a grabar nos ponemos serios. Sí, pues. Se nos acabó ¿Qué la onda? Porque no se chispa. puede hablar de ciertas cosas. Se No, acabó el amor. Se acabó el amor. no, 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 el amor no se ha acabado. Muy No. por el contrario. Porque, ¡Ah! Esa cara. Esa cara de Alberto, así como, ¿qué está pasando aquí? ¿de qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Alberto, te fuiste, weón, por fin te fuiste. Hoy sí, bueno, terrible, terrible. Ya Yo te me veo así medio imaginaba teniendo bajoneado. que llamar de nuevo a la aerolínea y, oh, eso es, qué infierno, no, no, Sí. cambiando pasajes cada 10 días. Weón. Sí. Ya, Y va a la ir tarjeta de crédito ahí, weón, con No, mal, varices. cada mal. multa, cada multa. Pregunta. Sí, Ya, sí, ya. Oye, ya, bueno, y no se habían cambiado de casa en Valencia, llegaste al mismo lugar, ¿No de te tenían la momento, maleta en sí. la puerta? porque ahí No, 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 no se sube. Sí, de hecho me no. escribió la señora, me dijo, mira, te lo presto media hora para hacer el podcast porque está aquí poniéndose al día. Le Ese estoy chiste pegando. chileno. Ah, le estoy pegando. Sí, sí, ya, está bien. Oye, No, tremendo, tremendo. ¿y viajaste solo con Lavín? Ah, tun, tun, Trantens. porque la última semana Eh, hicieron, oye, al final no querían, los tenían medio bloqueados. A ver, yo voy a decir mi interpretación, yo no sé si tú tenías otra. Salió la cosa que hicieron juntos en Icar, en fin, no sé qué, que por supuesto se supo, pero igual estaba como medio encapsulado. En una cosa hubo ciertos detallitos que a mí particularmente me llamaron la atención, digamos, que no se le era más pum. Y como que se demoraba unos días, yo creo que hubo cierta resistencia de quienes manejan los medios de comunicación, que adivinen amigos, no son más los amigos de Mayor, sino más bien los amigos de Lavín, para decir las cosas como son. Y de y que repente, tampoco ya son amigos de la... y que tampoco, Los claro, ex amigos, ex sí, amigos. sí, sí, los ex amigos de Lavín y los ex amigos del papá de Mayor. Y la weá es que, pero lo que quiero decir, Alberto Mayor Miranda no tiene velas en ese entierro. O sea, ahí esa weá no. No, Sí. Pero Mayor tiene, no, eso o sí, sea, tiene la prioridad, si quiere, por ejemplo, ponerse en pauta en, qué sé yo, en 32 minutos. Ahí sí. Es Mayor Miranda el que tiene. Claro, pero no no. puedo decir, quiero estar ahí. Quiero estar No, ahí. pero mira, sí, No, pero lo súper que digo es que simple, o después de sea, los primeros días de ostracismo y como cierto silencio, es como que se abrió. Mucha gente lo vio sí. en Mesa Central, por ejemplo, en una conversación bien entretenida que hubo el fin de semana, como que logró hacer. La pregunta es, ¿siguen? ¿Se van de gira mundial? Cuéntanos. Es una discusión porque está la tesis de terceros, digamos, que dicen, oye, veamos cómo se organiza la gira en el fondo nacional de la cuestión. El video está publicado, entonces de repente uno dice, yo entiendo la fase motivacional de estas cosas, pero me sale, me sale el académico que dice, pues si está publicado, ¿por qué quería un resumen? Entonces, no sé si va a haber gira. A mí me interesa más que si hay un 2.0 es porque uno pueda intentar profundizar, o sea, meterse dentro de cada cosa y darle un poquito, agregar valor ahí. Eso me parece más interesante. Pero, en principio nunca tuvimos pensado una segunda etapa, siempre pensamos, primero nos pusimos de acuerdo en esto, en este ejercicio, que para ser bien honesto, hasta mi arribo a Chile no nos cuadraba ninguno de los dos todavía. Entonces, la verdad es que de pronto se produjo La magia. que logramos llegar a algo y en ese La momento ya uno dice, magia. bueno, se produce la magia, sí, es que Dilo. nos juntamos al café, po. Entonces, y solo café, Ya. nada más, sin Ca- ca- dulcificar nada. Ya, Entonces, ya, está bien. eh, Entonces, él hace una mezcla que realmente tomaba café, después pedía Coca-Cola, que eso yo no, las cosas no las entiendo,
pero Sí, algo me ahí contaste. tenemos una diferencia epistémica importante. Sí, Pero sí, efectivamente, entonces de momento el 2.0 no está conversado, tenemos que hablarlo. Han llegado varias propuestas, ideas, mecanismos, fórmulas, en fin. De momento, gente que se suma sin saber muy bien a qué, pero legítimamente va y dice, oye, me interesa sumarme a trabajar con ustedes, a seguir haciendo cosas. Y nosotros tenemos todavía montado una plataforma como para eso, ¿me entienden? claro. No, eh, por de pronto, para toda la gente que dice cosas tan, tan terribles como, miren, yo les quiero decir que eh, el epítome del neoliberalismo como frase es una frase de Milton Friedman que dice, no hay almuerzo gratis. Mm, ¿Ya? Entonces a mí cuando me dicen, esta cuestión la hiciste, te están pagando, yo digo, bueno, este es neoliberal, supongo, porque, porque, bueno, claro, porque es el mismo Porque asume que no argumento. hay almuerzo gratis, claro. sí. Entonces como la gente que me señala colaboraciones, yo les agradezco mucho, los voy a ir contactando para ver cuánto se puede avanzar y cosas así, pero les digo desde ya que muchas esperanzas no podemos tener porque como yo no tengo ninguna estructura para funcionar con esto, ni me pagan por esto, por el contrario, es un gasto, ¿ya? Entonces no es llegar y decir, me emprendo y le gasto 20 horas semanales a esta historia, ¿ya? Eh, Pero entonces, yo creo que esa es la pregunta, y perdona que te haga una pregunta directamente como periodista. Una cosa es lo que uno quiere decir y otra cosa es lo que los demás escuchan. Espérate, Entonces, me lo, voy. lo- La entrevista la de entrevista, la Raquel entrevista. Matus. No, por favor. No ofendamos aquí a la maestra. Pero la pregunta es, que se hace mucha gente si esto es una campaña política, y yo creo que por eso gente se acerca así como, hagamos de esto algo, un programa político. Y otros pensarán que es un negocio, por lo tanto dirán, bueno, llevemos, como productores, llevemos este show a tal empresa minera, no sé. Eh, y mi pregunta para ti es, ¿qué es lo que es? ¿Qué es esto para ti? o sea, yo creo es un ejemplo la tesis central de de estos momentos siempre es como, "Guay, hay que buscar acuerdos, qué sé yo, pero la metodología de reunirse no es la más adecuada, porque si yo me voy a juntar a conversar de un proyecto que sé que el otro va a rechazar porque no le gusta, no tengo una metodología para llegar al acuerdo, tengo una metodología para decir que el otro no quiere llegar a acuerdo, pero por los dos lados. Entonces, entonces en el fondo no tiene esa característica. Para mí lo más importante era, primero, teoría de las crisis, digamos. Lo más probable es que no logres el concurso de mucha gente para lograr construir el camino que aporte a la salida, a la salida de la crisis. Las crisis, dice la teoría, requieren de transacciones colusivas para salir. Una cosa, palabra horrible, pero que tiene que ver con decir, se tienen que juntar gallos que normalmente compiten, ¿ya? Y tienen que hacer cosas juntos. Pero si tú la haces y lo primero que haces es como sacarte la foto, yo encuentro que eso no sirve de nada. Entonces, la idea de esto era trabajar un buen rato en silencio, ver si la otra persona cumple el silencio, ver si uno cumple el silencio. No se filtró por el lado de Joaquín Lavín, no se filtró por el lado mío. Perfecto. Eh, Avanzamos, llegamos a esto. ¿Sirvió o no sirvió de catalizador? Tiene que acelerar el proceso, tiene que ayudar al proceso. De momento sirvió modestamente, quizás pueda hacer un poco más, pero de momento generó una conversación, generó un alineamiento, generó un relato que nos parecía importante que se dijera. Yo soy bien optimista respecto al tema no bien optimista, porque estamos muy complicados, pero sí considero que es evidente que estamos en un escenario que nos desafía para bien en muchas dimensiones con el tema de las energías renovables
y otras cosas más, pero me centro ahí. Y, y la verdad es que creo que es una muy buena oportunidad. Entonces, eh, a mí me da la impresión de que el objetivo fundamental, catalizar el proceso de búsqueda de caminos sustantivos, ¿no? Así como, ah, qué buena onda, ¿ya? Porque aquí como que la idea, hay que tener la voluntad de acordar. No, yo soy súper convencido que la voluntad tiene un tamaño súper cortito, o sea, no sirve de mucho. Uno puede tener la mejor de las voluntades, pero si no hay ciertas condiciones estructurales es muy difícil. Entonces la idea era construir un elemento que permitiera facilitar ese camino. De momento ha funcionado, yo me siento satisfecho, no he pensado todavía, no le veo cuento a una segunda parte que no sea más sólida, más grande, de mayor tamaño, que no sea una repetición de lo mismo. O sea, hay que dar la señal de, mira, ahora logramos hacer esto, ¿ya? Convocar a Krugman y Piketty, digamos, no tengo idea, ¿me entiendes? O sea, ok, ahí te creo, pero si en general la cosa no toma cierto peso, creo que esto sirve y habrá que trabajarlo hasta donde se pueda, y yo tengo muchas ganas de hacerlo, pero en las condiciones que correspondan. O sea, esto hay que hacer es una pega que tienen que hacer muchas personas, instituciones, en fin, gobiernos, partidos, no tengo idea, todos los que se quieran sumar. Muy bien, qué bonito momento. Los dejé en la intimidad de la entrevista, qué bonito momento, ¿ah? Entrevistadora y Lindo, lindo. entrevistado, ¿ah? Sí. Aquí en la Una mesa. pregunta, nomás, una pregunta, pues Somos, no fue una No, no, entrevista. me gustó, me Pregunta. gustó, me somos gustó. mucho más que dos. Son mucho más que dos, sí. Sí. Matus y Mayol, mamá, Codo a codo. la dupla mamá. Oye, ya me hemos cuidado con eso, creo. Oye, el Paulsen, yo estoy haciendo un poco esperando porque Paulsen dice que entra en cualquier minuto, pero ya estamos a punto de iniciar y vamos a iniciar nomás. O sea, ya iniciamos. Ale, lo que pasa es que, no, te quiero preguntar primero. Está ahí yo sé, está ahí en el teatro, ¿cierto? Estoy en el Teatro Bio Bio, ¿Ya? en el camarín, donde se van a venir a arreglar en un ratito Camila Lever, que hace de la gringa, de la agente de la CIA, y ¿Ya? Juan Gabriel, Germán Pinilla, Muéstrame a Juan que por Gabriel. supuesto se roba la película y tiene este muñequito. Buena, buena. Estos se están cagando la risa los que ya vieron la obra El asilo contra la opresión, porque, bueno, aparece Juan Gabriel. Hoy día vienen los Cosa Nostreros. Buena. Ah, hoy día, ya. ¿Y al final vaya a chupar con Ya ellos o no? vinieron algunos. Ya. ¿Y vaya a chupar en la noche con Oh, ellos, Nostrero? sí, pues esta noche se sale, aunque mi condición de salud Recomienda. no lo recomienda, pero si vamos a morir, que sea bailando. Con las banderas al tope. Muy bien. Hay El, una canción de flamenco que más o menos dice, si no se le quita bailando, que se muera. y no, Ese es más o menos weón, el- qué buena frase. Weón, esa es la mejor, weón. Si no se Sí. te quita bailando, muérete, Muérete, conchetumare. weón, no haréis nada. Muérete. Estaríamos. Mayol y yo estaríamos muertos desde nuestra tierna infancia, ¿sí? Claro, Sí. Ya. claro, lo Oye, que tenga yo que se te quite bailando. ya, primero, no tuvimos podcast el martes, tuvo que ver también con que ya Alberto viajaba, eso le complejizó mucho, Fernando tampoco podía, no íbamos a estar la Matu y yo ahí aburridos, para eso tenemos la Para mañana, 32 minutos, para claro, eso nos tenemos vemos. 32 minutos, ya, y eso es una cosa. Y lo otro es que en el último podcast, la semana pasada, yo dije al final, yo lo dije si era pasada, que teníamos una noticia bomba, y varios me empezaron a escribir, entonces sí. Entonces la pregunta que hago yo habría preferido que estuviera Fernando en este rato, se va a integrar unos minutos más, y ya pronto tenemos que, Dabañino, espero que nos dé el inicio del podcast. ¿La cuento al tiro o empezamos el podcast? No, cuéntala al tiro Al nomás. Cuenta, tiro, cuenta. aunque no esté Pero sí, Fernando. que además determina todo lo demás. Es como, Ya, ya, está ya bien. el elefante está dentro del living, no podía ser como que no está ahí. Ya, está la cabeza de caballo. Bueno, vamos a anunciar aquí los tres y los cuatro cuando se integre Fernando, que y justo mira para el lado para distraerme. ¿Qué estoy mirando? Te están Pronto saludando. va entrando el director de la... Ya, ya, los contadores auditores, ya. Bueno, aprovecho a contarles, va a ser el primero que estamos grabando, que este es el penúltimo podcast La Cosa Nostra. Como este es el penúltimo, la próxima semana, el martes 5 de septiembre, será el último podcast La Cosa Nostra. Mira, viene Fernando, que ha hecho el tiro, que estábamos ahí, a ver, ¿cómo es la weá? Y llegó.
Ahora, llegó, está instalando los cables, se va a parar, dónde está la luz, toda la... Ya, Fernando, ahí está. ahí está. Hello. Hello, llegaste. He llegado. Perfecto, yo pensé que era mentira. Ya, oye, Sí, Fernando, voy a partir al tiro. Le estaba recién contando a la audiencia, estamos grabando como tú sabes, y le estábamos partiendo contándoles que el podcast, La Cosa Nostra, vive hoy su penúltimo capítulo y por lo tanto la próxima semana su último capítulo. Y el podcast La Cosa Nostra se termina. Este Implosión. ciclo, eso uno nunca sabe, este ciclo, ahora de repente no hay otro ciclo, pero este ciclo, que en realidad es una fusión como de dos ciclos, pero este macro ciclo de casi 4 años, 3 años, 11 meses, si nos ponemos rigurosos, llega a su fin. Digo sobre la misma marcha que La Cosa Nostra, el proyecto La Cosa Nostra, que de hecho es anterior al podcast y que tenía que ver con estos seminarios, tiene que ver con la publicación del libro Las 50 Leyes del Poder, tiene que ver básicamente con esa mirada donde Alberto de alguna manera es el que impulsa y ahí nos fuimos sumando, primero yo, después Mirko, etcétera, que es la idea de mirar, digamos, de estas pedagogías del poder. Ese proyecto sigue existiendo. Hemos conversado los días anteriores con la gente de la membresía, que es quienes les dan sustento al proyecto, para reforzar ese proyecto. Van a haber seminarios. De hecho, en los próximos días vamos a avisar con Alberto una triada de seminarios en un formato distinto, bien interesante, que yo creo que les va a parecer atractivo. Vamos a seguir con la encuesta por ahora, que necesita un financiamiento basal un poquito más grueso, que también vamos a tener que trabajarlo, pero queremos seguir con eso, y con otras iniciativas. Pero en ese contexto, en esa priorización del proyecto, el podcast por ahora no tiene, lo voy a decir, viabilidad. No vamos a entrar en detalle, no vamos a hacer el cumerío, sacarle. No, Pero efectivamente no están las condiciones, digamos, de sustentabilidad para poder mantenerlo en esta pasada y por lo tanto hemos decidido dejarlo hasta acá. Por supuesto, sabemos que para la mayoría de ustedes, quienes nos escuchan y nos ven cada semana y que nos saludan en la calle y todo, en realidad lo más visible es evidentemente el podcast, es lo más masivo por lo demás, evidentemente. Pero bueno, hemos tenido que tomar decisiones que en realidad las venimos conversando hace ya varios meses, casi desde fines de año pasado, comienzos de este, y la verdad que sí, ha sido necesaria la toma de decisión. Tenemos todavía un último capítulo, que es la próxima semana, y seguramente ahí sacaremos un poquito más el tejido, nos haremos unos cariñitos, pero yo quería avisarlo, si ustedes quieren alguna palabrita por ahora, si no, partimos nomás, pero quería avisárselo a toda la gente que nos escucha y que nos ha además premiado con mucho, mucho cariño, y eso sí lo agradecemos muchísimo de este espacio abierto que es el podcast. Bueno, yo solamente quiero decir que me imagino que va a haber muchas personas que lo van a encontrar incomprensible y que van a tratar de mantener el espacio vivo. Hay mucho cariño en torno a la Cosa Nostra y para mí ha sido un espacio feliz. A veces uno va a la pega con amargado porque no le gusta la pega y hay que trabajar nomás, pero en este caso ha sido un espacio feliz y me siento eh, identificada con este cuarteto. Como cuando se cerró la época, todavía nosotros decimos, yo trabajé en el diario La Época. Yo también todavía voy a poder decir, yo fui parte de la Cosa Nostra. Pero es una cosa que me voy a llevar en el corazón por siempre, tengamos o no otro ciclo. Y quiero simplemente agradecerle a toda la gente que nos escucha y nos banca 1 hora, hora y media, a veces hasta 2 horas, y que le gusta, sorprendentemente. Así que Sorprendente. muchas gracias a todos y a todas. No sé, Fernando Alberto, si no partimos, ¿eh? Si no, no, yo vamos a ver. solamente decir que sí, que efectivamente los niveles de consternación que los vimos el otro día cuando le avisamos a la membresía fueron muy elevados y por tanto entendemos que va a haber mucha gente que va a considerar eh, que este es otra señal de muchas respecto a eh, los fracasos de los medios alternativos y cosas así. Y siendo cierto los fracasos de los medios alternativos, en realidad como esto fue un milagro, yo no puedo pensar que es un fracaso, porque los milagros eh, acontecen de una manera donde no hay condiciones estructurales, por si no, no serían milagros.
Esto no tenía ningún piso como para poder sostener nada de lo que ocurrió. Fueron ciertos contextos, ciertas coyunturas, ciertas situaciones, ciertos procesos, ciertos aciertos, los nombres de quienes hemos participado, los que han ido permitiendo este milagro. Y bueno, cuando uno juega a los milagros, que es una cosa muy complicada, ¿ya? Es un deporte de alto riesgo, entonces uno le queda una fe muy importante, ¿eh? Porque dice, bueno, si hubo un milagro, puede haber otro. Entonces, siempre está esa cosa dando vuelta en torno a los milagros. Yo soy un agradecido también de estos años del podcast. Eh, Soy un agradecido de todo el proceso que hemos vivido. La verdad es que este es un proyecto que no tiene forma, o sea, no es ni un podcast, ni un set de seminarios, ni un salón de conversación. Tiene un poco de todas esas cosas, no es ni del todo humorístico, ni del todo no humorístico, ni del todo político, en fin, no es muy amorfo. Me parece fascinante eso. Simplemente creo que ante las cosas que andan así, uno tiene que seguirlas más que construirlas. Eh, Así que nada, yo soy un agradecido de todo lo que ha pasado. Espero que estos caminos se vuelvan a reunir, y podamos trabajar de esta u otras maneras, porque la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Estoy muy agradecido de lo que ha significado esta etapa con Alejandra y con Fernando. Realmente ha sido muy, muy, muy interesante, muy potente. Hemos logrado un fiato también que siempre en estas cosas es bien complejo. A todos nos ha pasado, a mí yo trabajo mucho más tiempo en radio que en televisión, pero me ha pasado en radio y en tele que de repente hay fiatos inesperados con personajes bien inesperados y viceversa. Hay gente con la cual uno dice, oye, pucha, deberíamos llevarnos súper bien, pero no se da. Entonces creo que ha sido muy, muy enriquecedor y muy agradable, y me siento feliz de lo que ha pasado, mucho más que acongojado por el final, debo decirlo así. Esa es la verdad. Ahora, de que en mi deseo está que esto eh, renazca con bríos, evidente, sin duda. Bacán. ¿Partimos, Fernando? ¿Me das la autorización? Dile nomás. Escuchemos entonces al señor Jaime Dabañino. ¿Se sorprenderá con esto, Jaime? Bueno, muchachos, la tremenda noticia que se tenían guardada. Está en vivo. Pero ahora es momento de iniciar el análisis de cada semana, que la realidad está caliente, y cuando solo faltan un par de horas para que se inicie septiembre y sus 50 años. Difícil haber pensado hace solo unos pocos años atrás que los 50 años del golpe recibirían a Chile con tanta estridencia política, donde más que avanzar a consensos civilizatorios, muchos intentan reescribir la historia solo pensando en la fanaticada propia, negacionismo que le llaman. Y el gobierno, como jamón del sándwich, con poco piso para liderar este momento tan especial. Aquí comienza el podcast regalón de los jueves. Bueno, ya está. Aquí comienza La Cosa Nostra. Septiembre. Alberto, a ti te faltan minutos para que empiece septiembre en Valencia. Sí, Sí. claro, me falta muy poquito ya. Sí, pues. Tierra derecha. Septiembre. De hecho, me habían contactado justamente hoy día para hacer filmaciones respecto al tema del golpe acá en España. Así que, Ya. sí. Ya. ¿Cómo salir del lugar común, digamos? Pero me parece que, aunque sea un lugar común, pero agosto fue la constatación. Déjame irme de hipótesis chica. Agosto fue la constatación, y entonces marcó así como hechos, 22, 23, etcétera. Hechos.
y llegamos así a un lugar, estamos como en el 95, ¿ah? Así como con Pinochet en la comandancia en jefe, así como terminando la comandancia, empezando el senador designado, como en ese tiempo, ¿ah? Mi sensación. Y agosto fue la constatación, hechos, hechos, hechos. Y entonces uno decía, bueno, pero solamente la ultra, los republicanos. Bueno, igual los republicanos ahora son el partido más grande, por ahora, en la última elección, el partido más grande. Pero no solo ellos, porque aunque están disminuidos, hasta Evópoli en algunas cosas, es decir, toda la centro derecha, para concederles el nombre. Y por otra parte, el gobierno en realidad estableció una estrategia, vamos a suponer que estableció una estrategia, o más bien dicho, si es que estableció una estrategia, le falló toda, completa. Como estrategia completa, no implica que no haya cosas muy interesantes que estén pasando, como estrategia completa, ¿ya? Y entonces llegamos al 1 de septiembre, en un par de horas más, ya pasando la medianoche, y eso es lo que está instalado. ¿Qué más se puede aportar? ¿Qué les resuena? ¿Dónde habría que poner el foco? ¿Dónde hay que mirar? ¿Cuáles son los fenómenos más interesantes desde su perspectiva que está aconteciendo en estos días, en estas horas, que pudieran permitirnos, más allá, digamos, de la sacada de cuentas corta política, ¿sí? De estos días, de esta semana, qué queda después de septiembre? Bueno, yo creo que septiembre hay que dividirlo en dos, porque una mitad de septiembre es hasta el 11, que es el periodo tradicional en que en Chile, digamos, con mayor o menor irritación se analiza el golpe y sus consecuencias o se habla en torno al golpe. Y después viene el carnaval, porque en Chile tenemos un carnaval que se llama las fiestas patrias. Y yo creo que la estrategia política es pasar el 11, para un gobierno que no tuvo estrategia o si la tuvo, fracasó con la salida de Patricio Fernández y pero que sin embargo ha dejado un espacio que a mí me parece que se ha ocupado inteligentemente por muchas instituciones, que en una especie de coro más que de acto oficial único, con un relato único, una especie de mosaico de voces, le han dado un tono a este debate que a mí me parece que ha oscurecido, o sea, no ha oscurecido para bien, la intención inicial de ciertos grupos de justificar el golpe. Yo creo que a esta altura, al 31 de agosto, es más difícil justificar el golpe que cuando se lanzó el libro de Mansuy. Creo que se ha ido cambiando el estado de ánimo. Por supuesto que nadie planifica una muerte, pero tampoco pudo esas voces ser eficiente en poner a Guillermo Tellier en un espacio violentista o como terrorista, o no les resultó. Y creo que gracias a la acción de múltiples voces, incluso voces concertacionistas que habían estado probablemente en segundo plano, pienso en Insunza, por ejemplo, que salió a manifestar su voz, o demócratas cristianos, por el caso Frey, que ha habido un cierto reencuentro desde la democracia cristiana para allá, en el consenso de que el golpe no era justificable y que no son justificables la violación a los derechos humanos. La derecha nunca ha estado ahí, por lo tanto yo no descuento que vaya a estar, pero me parece Pero que entonces no no es es el... consenso, po. Bueno, pero es que no había, en cierto momento no había consenso dentro de la concertación, porque la democracia cristiana, digamos, se fue derechizando con el paso del tiempo. Mm. Me parece que la democracia cristiana se salió de ese espacio, y claro, no queda mucho de la ADC, pero igual me parece que hay que por lo menos, si bien no hay unidad en la acción política en el presente, hay unidad de interpretación respecto del pasado, y creo que eso se ha ido traspasando al estado de ánimo colectivo. No me parece que el negacionismo o la defensa del golpe
o de lo que pasó, cómo se intentó de culpar a Allende del golpe, me parece que se ha ido reduciendo el espacio para justificar ese tipo de argumentos. Muchachos, ¿alguien más? Sí, Yo tengo un tema que es probablemente otro que me tiene preocupado. Yo tengo que reconocer que me tiene preocupado. Escuché al presidente de la República hacer un parangón entre Guillermo Tellier y el ex militar que estuvo participando en la muerte de Víctor Jara, Hernán Chacón. Hernán Chacón. Y él hizo algo que a mí me parece, y lo tengo que decir porque lo siento así, absolutamente incoherente. Él dijo que había personas que morían de una determinada manera y otros cobardes que se quitaban la vida. Yo no conozco, por cierto, al señor Chacón, pero supongo que tendrá familia y que estas palabras de un presidente de la República le deben afectar. Pero mucho más que eso, traigo a colación dos cosas. ¿Qué valor tiene el que tú puedas decir una cosa como esa? ¿Qué valor aporta? Y la segunda es una anécdota que cuenta el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Eduardo Galeano fue a buscar, junto con una serie de otras personas, a la cárcel de Montevideo cuando el escritor Juan Gelman salió después de estar preso durante 4 o 5 meses y haber sido pero prácticamente pulverizado. Habían matado a 2 de sus hijos. Y sale Juan Gelman. Y toda la gente lo espera, porque era un escritor de fuste. Y Juan Gelman sale diciendo una frase que parecía total y absolutamente incoherente. Abre las manos y dice, ganamos, ganamos. Y le preguntan, Juan, ¿qué ganamos si nosotros nos han sacado la cresta? Mira cómo estáis, está hecho pico. Bueno, y siguen metiendo gente en la cárcel. Y él decía, ganamos, ganamos. Le decían, ¿por qué ganamos? Le preguntan. Ganamos porque no nos convirtieron en ellos. Una de las cosas que nunca se hace, porque se lo hicieron a Allende. Se burlaron de su suicidio, lo dijeron cobarde, le dijeron que no era capaz de enfrentar el raciocinio de la población, dijeron que era una persona que había optado por la versión fácil. Yo tengo la impresión, no voy a decir nada del señor que se suicidó porque no lo conozco, pero tiene familia, supongo. Y me recordé del caso de Juan Gelman. No nos convirtamos en ellos. No usemos la misma lógica que ellos usaron contra nosotros. Y creo que el presidente se equivocó de palmo a palmo en eso. Yo quiero, Alberto, falta tu sí, opinión sobre el tema introductorio, pero yo después quiero volver en particular sobre porque además creo que nos mete en la coyuntura política, el tema específico de las palabras de Boric y su sí. interpretación. No, mira, yo creo que, a ver, como, como la definición de qué es lo que íbamos a hacer este año no se hizo, el escenario está muy abierto. Entonces, hay cosas de carácter más intelectual que me parecen interesantes de poner sobre la mesa. Me acordaba de un texto bien interesante de los años 90, un artículo
que vinculaba los dos grandes logros intelectuales de Chile en los años 80, y eran contradictorios entre sí, porque era la intromisión de Chile como un caso de éxito del modelo neoliberal, ¿no? El éxito de las propuestas más radicales del libre mercado, y por otro lado, el peso enorme del trabajo que hizo en Chile y que se ha hecho en Chile y que se sigue haciendo sobre derechos humanos por parte de aquellos que desde el derecho fueron capaces de encontrar una ruta eh, para hacer que un sistema que no estaba funcionando para dar derecho lo hiciera. Eh, y eso tuvo relevancia internacional. Por eso también fue tan fuerte el hecho de un Chile desdiciéndose respecto a Pinochet en la detención en Londres. Eh, hay muchas cosas donde se puede leer esto. Eh, Está leer el, la excentricidad de, de de un golpe en medio de dos hitos completamente inéditos en la historia mundial. El socialismo con base electoral de Allende, y después una dictadura que viene a instalar un modelo económico, que llega con agenda política a instalar un modelo económico, además un modelo económico completamente contrario a lo que hacen las Fuerzas Armadas en cualquier parte del mundo, ¿ya? Que son bastante más autárquicas, naturalmente, por definición, y que este era de radical pro-globalización. Bueno, hay muchas cosas como leerla. Sin embargo, lo que yo echo de menos, eh, fundamentalmente, es la capacidad que, que tenemos para afrontar con la mayor dignidad posible nuestra historia. Eh, yo creo que hoy, este año debió ocurrir que los medios de comunicación, el cine, de distintas maneras que permitiera una conversación más amplia, eh, se recordaran elementos centrales de entender qué es a qué, de qué estamos hablando cuando decimos nunca más. Cuando uno dice nunca más un golpe, ¿ya? La verdad es que el peso de eso tiene su peso, pero la densidad no está garantizada. Eh, Cuando uno retoma en estos días, volví a leer Los zarpazos del Puma, ¿ya? Cuando uno revisa esa monumental obra de Patricia Verdugo, eh, y donde ve probablemente lo lo más fuerte de todo, no está en aquellos personajes que son evidentemente víctimas y evidentemente victimarios, sino en esos personajes del medio, atrapados por el proceso, que fueron a la vez víctimas y victimarios. eh, que con decisiones propias destruyeron sus vidas, sus propias vidas y las de otros, eh, pero que entendieron y probablemente tenían razón, que no tenían ninguna alternativa. Cuando hablamos de esa historia, o cuando hablamos, no fuimos capaces, para los 50 años del golpe, de hacer nuestro, nuestra película de 1985 en Argentina, ¿no? No fuimos capaces de hacer eso. Eh, no fuimos capaces de, de plantearnos, a ver, hay,
¿hay alguna posibilidad, hablemos cinematográficamente y políticamente, pero cinematográficamente, ¿hay alguna posibilidad que haya un mejor guión que el hecho de lo que ocurrió en el Teatro Ictus cuando en plena obra un padre tiene que saber, mientras está haciendo una obra sobre un padre, que su hijo está preso, ¿ya? Primera con una esquina rota, donde un padre se tiene que enterar ahí en ese instante de que lo han encontrado, pero que lo han encontrado muerto. Esa, ese momento, ese momento con toda la atención de quienes hemos leído los relatos que hay o hemos escuchado los relatos que hay, de quienes estuvieron allí, de quienes protagonizaron esa situación. Si uno, hay algo más potente que eso, no fuimos capaces de hacerlo. Mm. Entonces, las capacidades políticas no son solamente las capacidades formales de las instituciones que están mandatadas para estos fines. Lo que sí ocurrió, y hay que reiterarlo, para que quede claro que hay que valorarlo, es que efectivamente durante el mes de agosto, que parecía que ya todo el tema 11 de septiembre iba a ser costo hundido completo para la defensa de los derechos humanos, ¿ya? Ha habido una capacidad de vertebrar alguna capacidad de resiliencia al respecto. Eh, Todavía no sé, no sé si se condena, si se condenará después de este 11 de septiembre más el golpe que hace el 2005, ¿ya? Eh, o menos. Ni sé si se valorará mejor a Pinochet hoy o el 2005. Eh, no lo sé, no lo sé. Pero creo que pase lo que pase, eh, es cierto que la fuerza de quienes han sostenido la defensa de los derechos humanos se ha demostrado y al mismo tiempo se ha demostrado que no somos capaces de hacernos cargo de esta verdad. Nos excede por completo y todavía hoy estamos atragantados con una verdad que no podemos asumir. Mm. Fíjate que eso, sí, dale, dale, yo después quiero tirarme un rollo. No, yo quiero decir que me parece que si bien, no sé, no existe una obra en Chile como La Historia Oficial que haya ganado Óscares ni nada, sí hay mucha obra cinematográfica y documental respecto Sí, del golpe. Lo que no tenemos como sociedad es la capacidad de verlas en horario prime, de discutir al respecto Una y otra vez. públicamente. O Sí. sea, como que el tema viene un extranjero como Mario Amorós a escribir las biografías de Allende, de Víctor Jara, esto, porque como que en Chile no podemos con esas historias monumentales que están ahí entre medio, pero yo creo que sí se han escrito, se han hecho de todo, se ha hecho teatro, se ha hecho música, se ha hecho películas, se han hecho documentales, pero no somos capaces de verlas sin salir callados. Es como, es como que lo que tenemos, el trauma nos impide hablar públicamente del tema eh, sin, en lo abierto. Sigue siendo un tema como espeso, escondido, que hace que uno mire para el lado. Eh, y respecto de asumir el peso de la verdad, yo creo que los fallos de la Corte Suprema de estos últimos meses han sido brutalmente importantes. El fallo de Víctor Jara es impresionante por su calidad por el momento en que llega, aunque haya sido 50 años que haya condena. En el caso de Víctor Jara ya es un milagro porque es un caso que nadie quería investigar, nadie, un asesinato del cual nadie se quiere hacer cargo.
Pero tampoco, y yo creo que aquí si hay un cómplice pasivo de todo esto, son los medios de comunicación tradicionales. Es una noticia bajo cualquier criterio periodístico. Es una noticia que meritaría un programa especial, que ameritaría por lo menos una hora de matinal, que están rellenos con aire, con caca, hay que decirlo. O sea, cuando se paran los periodistas en las pozas a transmitir una lluvia, ¿cómo no va a ser más importante un fallo de la Corte Suprema en el asesinato de una figura como Víctor Jara? Entonces, eso me parece a mí que eso es lo que distorsiona la realidad, lo que hace como que las cosas no existieran. Están ahí, pero no las vemos. El libro del comandante en jefe del ejército, nadie quiere hablar del libro, de lo que está diciendo. O sea, ¡come on! ¿Sabéis por Sí, qué? Porque aquí no hubo un bando vencido. O sea, si finalmente parte de esto es poder. O sea, en grandes ejercicios que ha habido en sociedades, no quiero poner porque igual está, aunque la dictadura chilena sea criminal y todo, por supuesto que está cualitativamente demasiados escalones distantes del genocidio nazi, por ejemplo. Pero claro, los nazis cuando pierden, hay un bando vencido. Y por lo tanto ahí hay la claridad, me imagino, en ese momento de los líderes de época, de avanzar, pero también con ciertas condiciones. Esto no es mecánico, ni es una cosa solo aritmética. Hay también decisión y uno puede construir una escena. También están las leyes del poder. También está en la idea, digamos, de lo que tratamos de trabajar acá permanentemente. Pero claro, en Chile nunca. Entonces uno dice, porque es cierto, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación. Es cierto que de repente se dice, no, pero mira, Machuca sí se dio una vez. Y uno dice, no, sí se dio una vez en el Prime, un sábado. Ya, y tuvo 6 puntos. Porque un Prime el ¿Cuántas sábado. veces ha dado Ben-Hur? Bueno, eso, porque es la persistencia. Quienes trabajamos en comunicaciones, sabemos, y quienes trabajamos en organizaciones empresariales y toda la cosa, que son las FOME, que uno tiene que ir por todas partes, porque uno así se informa. Uno de repente cree que no, si salió o no, no. Si cualquier ciudadano, se informa porque en realidad estaba almorzando y aquí estaba sonando la tele y vio las imágenes de no sé qué, Rusia, Ucrania, y después en la noche vio no sé qué, y después estaba hojeando el diario y vio el que está al lado, y de repente le llegó un Reels, ya, y le llegó por 6, 7 lados distintos. ¡Pum! Listo. Después de una semana está medianamente informado de este hecho. Bueno, así funciona. Entonces, eso no ha pasado. ¿Pero por qué no ha pasado? Porque desde el primer día de la transición, Decisión política. exactamente. Porque cuando uno dice que, bueno, tenemos una televisión pública gigante, ahora me da de evaluar, pero gigante como TVN. Bueno, pero en TVN siempre fue coteado 50-50 el directorio y la toma de decisiones. Entonces, cuando uno mira y donde no había lo público, o sea, lo público fue siempre 50-50. Si ahí, nuevamente, Chapó Guzmán, po. Chapó Guzmán, si todavía no podemos y no vamos a cambiar su constitución. No vamos a cambiar su constitución, porque Guzmán lo hizo la raja. Tan la raja que se encargó que los primeros años, que eran los relevantes, después de la dictadura, incluso con él ya muerto, mira, hasta hay un martirologio en eso, hizo que durante los 90, que era el momento de la transición, no. Porque entre que no se pudo, hay una parte en que no se pudo, y en las fisuritas en las cuales sí se podía, los actores políticos de la época tomaron una decisión legítima en un cierto nivel, criticable también, de no apretar. Entonces, finalmente, como no hubo bando vencido, la realidad se ha construido como tiene que ser. Le doy la palabra al tiro, pero me parece que en la historia oficial, en la historia oculta del régimen militar, está relatado un episodio de cuando ya Pinochet finalmente acepta que perdió en el no, y está esperando que le vengan a pasar la máquina. Y nunca le pasaron la máquina. Tanto sí que se quedó pegada. mira, fue, la Pero se cuña quedó fue tan pegada perfecta, perfecta. se le quedó perfecta. Le pasaron la máquina a ella. Es como que, ay, Pinochet, así como, ah. Pero, pero mira, yo quiero decir una cosa respecto a lo que estaba planteando, o sea, justamente como ya, el diagnóstico, no, el diagnóstico no, los elementos para el diagnóstico están sobre la mesa. O sea, ha existido un esfuerzo eh, por muchos años de levantar esto a nivel de juicios, a nivel de expresiones artísticas, culturales de todo orden, a través de sitios de memoria. Ha existido todo eso. Eh,
y efectivamente no llega a los principales medios y a las principales escenas del país eso que se ha producido. Eh, y, y la verdad, y además voy más lejos, o sea, la obra de este año en términos cinematográficos más fuerte en relación a Pinochet es una obra de elaboración satírica, ¿no? De elaboración, eh, ni siquiera, eh, es gore, ¿no? Es como, entonces, eh, tiene que ver tiene que ver realmente, no, tiene que ver con el personaje, tiene que ver porque trata el tema de la violencia, pero tiene que ver con el personaje más ¿La que obra te nada. refieres al Conde? Me refiero al Conde, sí. Entonces, porque no es ni poco violenta ni muy violenta, es otro código. Y a mí me parece artísticamente perfecto. El punto no es culpa de Pablo Larraín. ¿Sí? ¿Sí? El punto es que si yo quiero pensar en cómo voy a llegar al, al golpe, eh, bueno, es muy importante lograr que efectivamente el diseño de que haya un set de obras que hagan esa pega, de documentales, de películas, de lo que sea, que hagan esa pega, es obvio que yo necesito eso. Eh, y no es algo que ocurrió, si yo insisto en esta complejidad, y yo insisto que hay, eh, que estamos apostando de nuevo, como muchas veces, a decir, a tener que andar contando esfuerzos personales, ¿ya? Esfuerzos personales de gente que se la juega, inventa una idea, reconstituye una idea anterior, trabaja, logra más, menos, mueve más, menos la aguja, pero es eso. Y las personas no son instituciones, po. Entonces son las instituciones las que tienen que ser capaces de hacer eso. Entonces, simplemente digo, creo que es otra señal más de toda la cantidad de cosas Me voy donde a nos tener estamos que mover quedando porque cortos. vienen a vestirse los chiquillos. Pero que sí, a usted la realidad nomás, pues. Gran hermano, Que dile. se, Dile que estamos un gran que se hermano. vistan ahí, que se Ya, vistan ahí. claro, como ustedes quieran. O sea, si ellos quieren, no, perfecto, ¿Les hacemos molesta ahí. que esté transmitiendo mientras ustedes se maquillan? ¿No se van a Sí, pues, obvio desvestir? que sí, pues les molesta, pues. Ah, ya, no, no hay problema. Se van a desvestir en el baño. ¡Uhú! Oye, la cosa nuestra del podcast termina, pero por todo lo alto. Eso nomás le te quiero O sea, decir. hello. Triple hello. Ya, perdona, ¿terminaste, Alberto? Que quiero. No, sí, dale, dale, dale. Ya, no, es que quiero. Fíjate que lo que planteó Fernando me gustaría ponerlo, movámoslo, porque yo creo que es interesante en varias dimensiones. Ya, hay una dimensión, está claro. Si estamos de acuerdo o no, si es un error o no es un error de parte de Gabriel Boric, del presidente, de hacer, digamos, efectivamente esta comparación. Eh, Me caso al tiro con millón, sí, creo que es un error, creo que además cae en un tema que además, o sea, no, de esa línea de flotación no puede bajar, porque de alguna manera la idea del suicidio, o sea, esta idea, además de analogar algo así como una característica, ¿cierto? Ah, sí, el suicidio, ¿qué cosa es? ¿Un acto de cobardía, un acto de valentía? ¿Qué es? Es difícil plantearlo y seguramente es todas las cosas y la verdad que es una de esas líneas rojas que uno jamás debiera cruzar. Y más alguien como él que ha sido muy consistente en la defensa justamente como de las distintas vulnerabilidades, poniéndolo en clave de salud mental, etcétera. Y además muestra, yo creo, una falta de humanidad porque nunca es celebrable cuando alguien se suicida, digo, o en este caso no es celebración, pero achacarle un estado de ánimo. O independiente que uno lo pueda pensar y que uno pueda decir, y aquí quiero justamente hacer el tránsito, con justa razón, yo puedo pensar y conversarlo aquí en el living de mi casa y puedo decir, viejo culiao, criminal, weón. Criminal, quizás fue efectivamente, porque más parecer, él fue el que le disparó. 44 balazos tenía Víctor Jara, viejo criminal. No pasó ni un día en la cárcel. Todas esas cosas yo las puedo pensar en el salón, pero no son planteables
frente a un micrófono, así un medio de comunicación, un rol más de un presidente y toda la cosa. Pero quiero ir a un punto, porque sí hay un tránsito, porque sí hay un sentir muy fuerte en un mundo de las izquierdas, en el mundo de las víctimas, en el mundo, digamos, de los progresismos, en ese mundo, tanto político como cultural, social, que ha visto durante tantos años la denegación de justicia. Yo ayer lo decía en un programa que en el caso, por ejemplo, del brigadier Hernán Chacón, 86 años, yo digo, y lo digo bien en serio, yo sí esperaría, o sea, esta idea, digamos, que los criminales de lesa humanidad tienen que morir en la cárcel, yo tengo un punto, creo que no, que no es necesariamente así, que uno podría establecer como sociedad ciertos criterios y decir, mira, bajo determinadas condiciones, uno ya ha cumplido, quizás te faltan 10 años de la pena, pero mira, ya lleváis 20 en prisión, tenéis 86 años, yo creo que sí, y podéis tener los últimos meses o los últimos años de sobrevivir en un espacio, porque has pagado parte, no vamos a definir, no vamos a cuantificar. Y eso debiera ser parte de las cosas que también se pongan en un debate ya mirando en los 50 años que vienen, para decirlo así, no los 50 años que pasaron. Yo creo que sí, hay que hacer una mirada de futuro. El tema es que ese tipo de 86 años, viejito seguramente, bueno, cometió ese crimen con 36 años. ¿No? Era un joven oficial de ejército, con mando, con 36 años, un crimen terrible, tortura, secuestro. Y fue condenado a 25 años, 15 por el homicidio, adecuado, 15 años por homicidio, o sea, digamos, no es alto, y 10 años por secuestro calificado. Estaremos de acuerdo en que esa pena, todos estaremos de acuerdo, cualquier sector social. Y esa pena él la debió haber empezado a cumplir a los 40, 42 años. El crimen de Víctor Jara debió haber quedado esclarecido, no sé, 75, 76. Estoy diciendo una tontera, porque obvio que había una dictadura. Bueno, ya, ok, sácame ese periodo. Ok, no fue entonces en los 70, fue el 91, 92, 93. No, el 2023. 50 años después, 49 años y 11 meses después de cometido su crimen. Entonces, ese tipo de 86 años, claro, debió haber, en este tiempo, al final de su vida, de haber estado en libertad, porque debió haber cumplido antes los 25 años. Debió haber estado preso, no sé, de los 40 a los 65, etc. Y eso, que es un tema generalizado, yo creo que es lo que genera esta estridencia en la cual cae hasta el propio presidente en un tema que para él es muy sensible. Yo creo que él debe estar bien arrepentido en su fuero interno. No lo va a decir porque no están los contextos, y lo entiendo. Pero yo creo que eso es lo que nos tiene en un momento como sociedad chilena, en una estridencia que en realidad, de verdad, si uno piensa en el futuro, piensa genuinamente en el futuro, es insoportable. Si en esa estridencia no podemos seguir, es insoportable porque nos deshumaniza, ¿cachai? Porque efectivamente yo no quiero pensar de un tipo de 86 años que en realidad lo quiero basurear si se suicida porque no quiere ir a la cárcel. No, lo que quiero es que las instituciones funcionen mínimamente para no tener que estar celebrando un fallo judicial 50 años después, 50 años después. Y lo último es que además esto, mira, les voy a comentar una infidencia que fue bien interesante, está en Noticia en Desarrollo. Ayer cuando dije esto más o menos similar en el Sin Filtro, donde obviamente uno le habla a otro público, hice una cosa, no quise entrar en el barro, entonces hicimos justamente este comentario un poco más ecuánime, justamente para tratar de, incluso con gente muy estridente que está ahí, panelistas de ultraderecha, a ver si logran entrar en la conversación. Y fíjate que después en la noche, en Instagram, en mensaje, me escribía una persona que se identificó como hija de un carabinero, me parece, ex carabinero, que está preso hace poco en Punta Peuco. Y me agradecía esa intervención inicial. Me decía que su padre era inocente y que no sé, me escribía. Y yo le respondí, y por supuesto, muy respetuosamente, muy afectuosamente. Entonces, bueno, le conté y le dije lo que yo pienso es que además hay un tema que son los pactos de silencio. El daño que han generado los pactos de silencio en la sociedad chilena. Porque es de verdad espantoso. Hace un par de días la Ale entrevistaba a Nelson Caucoto, una entrevista maravillosa que está ahí disponible en 32 minutos, maravillosa, no se la pierdan, vayan, búscanla, de verdad que no me interesa que vean el programa, vean la entrevista a Nelson Caucoto que tuvo, de verdad, en 20 minutos, tuvo mucha lucidez para poder explicar y poner en orden todas estas cosas muy ominosas, y además con un sentido de mucha esperanza, de mucho optimismo, que me conmovió, de hecho. Entonces, claro, ¿cómo tuvieron que armar esto donde nadie hablaba? Si el trabajo que han hecho abogados y en estos últimos años, como un par de décadas, varios juezas y jueces, es tremendo, porque no habla nadie. Ni un puto weón habla.
50 tipos procesados con cadena de mando y no habla ni uno. Porque si algo ha sido eficaz en este país han sido los pactos de silencio de las Fuerzas Armadas, de los que estuvieron metidos en violación a los derechos humanos. Y han logrado reconstruir así, finalmente, con una convicción y con un coraje, decir, bueno, no nos van a ver la cara, los vamos a condenar igual, aunque nadie hable. Pero claro, eso tiene un efecto, que puede ser una verdad judicial, pero que nunca se ha podido abrir, y yo creo que desgraciadamente 50 años después ya no se abrió, porque si no, no han tenido motivación en estos últimos 50, o digamos, en estos últimos 33 años de hablar, probablemente ya en el ocaso total de su vida ya no lo van a hacer. Incluso yéndose a la cárcel, incluso disparándose un balazo, como el brigadier Chacón, pero la fractura que genera en la sociedad chilena, no solo en las víctimas, sino en la sociedad chilena no es ni víctima ni victimaria, o más bien dicho, tú puedes ser de izquierda o de derecha, eres víctima de este fenómeno que estamos viviendo. Y eso yo creo que es la parte que a mí me duele mucho en esta conmemoración de los 50 años, porque creo que en eso, nada, cada día peor. Ya, yo creo que yo voy a separar los temas porque creo que un tema de discusión más amplia y siempre debatible son las condiciones carcelarias y los gestos humanitarios o no humanitarios a los presos, es un tema. El tema del suicidio de una persona condenada es sobre todo y principalmente responsabilidad de los funcionarios que lo van a buscar. No es el primer preso que se suicida cuando lo van a buscar. Ha habido otros condenados Por lo por menos violación a dos. los derechos humanos que se han suicidado en el momento, o por lo menos esa es la versión que hemos recibido, que se han suicidado en el momento en que los van a buscar. Eso requiere de las policías, los fiscales, los funcionarios involucrados en eso, tomar todas las medidas. Se toman en gendarmería. Cuando alguien entra a cumplir condena, le sacan los cordones de los zapatos, se toman medidas para evitar el suicidio porque es un momento, la privación de la libertad por algo es una condena y es una pena, porque nadie quiere estar preso ni privado de libertad. Es la máxima condena que una persona puede tener en un sistema democrático. Entonces, es una responsabilidad, a mi juicio, que no se ha debatido lo suficiente de los funcionarios que lo fueron a buscar. ¿Por qué le permitieron que volviera, que entrara a su cuarto solo a buscar sus cosas? Ese es el momento en que este tipo de sucesos ocurren. Entonces, yo creo que nadie puede juzgar en la mente de un suicida, y el suicidio también es una decisión compleja que tampoco es unívoca, y lo sabemos, lo sabe el presidente, lo sabe, que el suicidio tampoco es causa-efecto, me pasó esto, me suicido. Hay otras condicionantes basales que por lo tanto tampoco es un suicidio producto directo de una condena. Y es el Estado, cuando condena a una persona y la condena a presidio, no a muerte, que tiene que generar las condiciones para que la persona no se suicide. Eso como primera cosa. Yo creo que es un error, no solamente político, sino una injusticia tremenda, poner en un mismo nivel a una persona que estuvo presa, que si, digamos que si condujo políticamente a alguna acción armada durante la dictadura, era en el derecho de rebelión contra una dictadura. No se puede poner en el mismo lugar a Guillermo Tellier que a un violador de derechos humanos a la hora de la muerte. Creo que esa balanza de ponerlos los dos en un mismo es un error político también inaceptable. Pero bueno, creo que más allá del juicio, lo que importa aquí es que las responsabilidades recaigan en quienes tienen que recaer, que es que hay funcionarios del Estado que tienen la función de evitar que los condenados se suicidan. Ahora, sobre las condiciones Carcelaria. carcelarias, perdóname que te diga, querido Darío, yo sé que la casuística es emotiva. Cada vez que todos los condenados, todos los violadores a los derechos humanos, son personas que no están locas, no son psicópatas, son personas que recibieron órdenes del Estado para asesinar, para torturar, y que eran premiados, les daban viáticos, les Vacaciones. aumentaban el sueldo, ascensos, etc. Por lo tanto,
es fácil conmoverse porque no necesariamente, y muchos de ellos son buenos padres, son buenos amigos, son hasta simpáticos, como Álvaro Corbalán, que Ujú. era un personaje encantador y muy seductor y pero es un asesino pagado por el Estado. Y lo que están cumpliendo son penas por los crímenes que cometieron. La empatía no es un elemento de juicio respecto a las condiciones carcelarias. Las condiciones carcelarias se tienen que evaluar también respecto del nivel de colaboración. Los sistemas que establecen medidas de alivio de las condiciones carcelarias, traslado a cárceles donde te puedan tener mayor contacto con su familia o incluso cumplir las penas fuera, también van asociadas a colaboración efectiva con la justicia. No se manda a la casa a una persona que nunca quiso colaborar, que no quiso Ah, así testificar, entendí, ya. que No, está bien, no. obvio, sí. Entonces, claro, yo me puedo conmover por el relato de la hija de alguien, pero tu papá colaboró, tu papá, No, por eso es lo que le sí, bueno, obviamente, claro, entonces, por supuesto, y el pacto de silencio, y lo más importante, que el pacto de silencio ha sido financiado por el Estado de Chile, por tus impuestos, absolutamente. mis impuestos, los impuestos de Alberto, de todos, porque los funcionarios siguen recibiendo pensiones millonarias. Han sido ascendidos en grado estando Estando presos. preso. ¿Qué incentivo tienen para hablar? Ninguno. Tienen asegurada a su familia, Bueno, tienen asegurada la pensión, que no es la pensión de la AFP, es la pensión del sistema de reparto que tienen los militares. el sistema Entonces, comunista. es jauja. Si la gente no es que no hable porque no tenga una motivación ética, no pueden Mm, hablar, mm, no pueden hablar, porque mm. si hablan entran en desgracia con sus compañeros que les han dicho, gracias a que no hablamos, hemos conseguido estas cosas. Es una omertá. Estamos hablando eso, del ejército de Chile, no del Padrino, porque en realidad al tiro uno va pensando en los primeros capítulos. ¿Ah? Claro. Es una omertá que fue financiada, que tuvo jefes y que fue conocida por otros funcionarios del Estado, por el Ministerio de Hacienda que le entregaba recursos a la CNI y a la DINE, por la ley de presupuesto, digamos, hay muchos civiles que tienen perfecto conocimiento de estas cosas, que firmaban los cheques, que pagaban los cheques. Entonces, no es solo, es el Estado completo el que se transformó en una maquinaria de asesinato. Entonces, el problema es que cuando el Estado no ha cumplido sus mínimas obligaciones, ponernos a hablar de las condiciones carcelarias de estos señores que lo único que han hecho es envejecer, porque no se han arrepentido, no han colaborado, Nada, me nada. parece que no es poner las cosas donde corresponden. Sí. Sí, Bueno, yo creo que eso se resuelve, creo yo, de una manera bastante sencilla, que es exactamente la opuesta a la que se propuso. Lo que se propone hoy día es que a los 75 años tú tengas la posibilidad de salir de la cárcel. Yo tengo la impresión que quizás lo que corresponde es no hacerlo por edad, sino que hacerlo por salud. Yo no tengo ninguna intención, para serte franco, no está en mi estado de ánimo el que las personas necesariamente tengan que morir en la cárcel. Perfectamente pueden morir en el seno familiar y despidiéndose de su familia y todo lo que cosa que no tengo ningún problema, independientemente de la edad que tengan. La edad, a mi modo de ver, no dice nada. Cero. Si es que tú tienes una persona que tiene un cáncer agudo, brutal, que sabes que no pasa de 4 o 5 meses, que eventualmente tú lo saques de donde está, en Punta Peuco, donde sea, y vaya a morir a su casa, no significa, a mi modo de ver, que lo liberaste de algo. Pero cosa totalmente distinta es que tú digas, en la condición en que esté, me importa un bledo si está, weón, para hacer 100 metros planos o no, a los 75 años hay que dejarlo ir. Eso me parece una situación lo más cercana a crear impunidad. Hay sistemas de delación efectiva que se propusieron a comienzos de los 90, nunca hubo piso político, pero
Si la persona colabora, si dice, yo a estos prisioneros, les hice esto, los enterramos aquí, después sacamos y los mandamos para allá, y esa información es verificable y confirmada, bueno, ahí discutamos condiciones, mejores condiciones carcelarias, de las que ya tienen, hay que decirlo. Sí, Pero sin colaboración, sin romper el pacto de silencio, me parece que es poner la carreta delante de los bueyes. sí, solo una cosa cortita. Fíjate que lo que de alguna manera hablamos, yo creo que todos con los ejemplos, es que tiene que ver con algo que uno a veces en la conversación cotidiana subvalora, incluso en la toma de decisiones políticas, porque supone que el tema de reconocer como sociedad a todos los sectores políticos que hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos y por lo tanto actuar en consecuencia, pensando justamente en verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿eh? Un poco ese cuarteto virtuoso. Claro, uno lo pone como en el plano de, puta, que son miserables, como en el plano así como la toma de decisión, así como de la interpelación, y obvio, uno hace eso al político, al presidente de ese partido, y uno dice, bueno, tiene que... ¿ah? Pero en realidad, fíjate que con lo que mismo que estaba hablando Ale, en realidad hay condiciones estructurales, ¿no? Estructurales. Entonces, que determinan la conciencia. Efectivamente, claro, uno habla del pacto de silencio, pero no es que sean la raja los militares chilenos, que No es efectivamente... que sean súper leales y No, no, po, claro, hay una sí, condición estructural con y platita eso bailan es lo mono. que por supuesto. Sí, po. Alberto. Sí. Claro, yo quiero volver o sea, al hecho político que gatilla esta conversación. Em, las alocuciones del presidente justo antes del 11, uno supone que tendrían que haber estado sumamente seleccionadas, sumamente seleccionadas, o sea, porque no tienes derecho no tienes margen de error. Hay argumentos que son intensos, pero tienen ripios. Y hay algunos que son intensos y están limpios. Entonces, en esos argumentos, cuando tú quieres dar un mensaje muy claro, tienes que ir a esos casos que te permiten que no haya ningún borde que pueda surgir. Pero los dos casos que ha mencionado el presidente en las últimas semanas relativos al golpe, en afán denostativo, ha sido a Sergio Nofre Jarpa y ahora Hernán Chacón. Sí. Primero son dos actores que en la actualidad no tienen ningún peso, que ya es un elemento a considerar. Uno de ellos nunca tuvo, ¿ya?, relevancia política y por tanto en términos del sistema político estaba atacando a alguien quien lo va a defender. O sea, tampoco le va a importar a nadie si cae. Eh, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Cómo va a ser posible que y disculpen que pasa a un tono, pero aquí el resultado moral de esta conversación va a depender también de las condiciones políticas de la conversación. Entonces, luego eh, te invitas, todo esto va a pasar en un contexto, en el contexto de haber otorgado duelo nacional a Atelier. Justo después, y uno no sabe si es forzado o no, de que se había otorgado duelo nacional a Belisario Velasco. A ver, es bien desagradable tener que empezar a pensar si esos duelos nacionales son justos, son injustos, es bien desagradable, ¿ya? Está lleno de casos en que personas que de manera irrefutable merecían premios nacionales, no, pero, o sea, recibían duelos nacionales, no tuvieron aquello. Y viceversa, obviamente. Pero, pero en el fondo, nuevamente, hacer dos gestos que tienen
más bien una relación política con los partidos políticos asociados, con los sectores políticos, no tiene una relación con una cognición, un análisis, una mirada de parte de la ciudadanía en general. La verdad es que el peso, a ver, si es por peso dentro del sistema político, está lleno de muertes que debieron tener sus duelos nacionales, porque hay personajes que realmente que son súper poco protagónicos en las noticias, pero que mueven el sistema. Entonces, uno mira y dice, bueno, pero a ver, Belisario Velasco, subsecretario, ministro, en realidad su cargo más importante fue como subsecretario en términos del peso político, más que cuando fue ministro. Eh, Tenía presidente de un partido y diputado. ¿Qué es lo que querías relevar de ese hecho? Porque si tú me dices claramente, quiero relevar de esto tal cosa, este es el mensaje, yo lo entiendo. Pero hay un texto que tiene que decir por qué. Pero que, espérate, Alberto, hay una diferencia entre Telieri y Belisario que es absolutamente evidente. Belisario Velasco, en el momento en que accede a ser vicepresidente de la República, él adquiere por administración el carácter de tener no solamente si es que quiere, esta carroza especial de mandatario, sino que más adquiere porque está dado para las muertes de los vicepresidentes de la República el día que tú señalaste. No es el caso de Telier, que es un presidente de partido y tiene otra lógica. Lo de Belisario tenía una lógica administrativa. No era de opción, no era algo que se le ocurrió al presidente, dijo, oye, ¿sabes qué? Yo encuentro que este gallo es magnífico, fantástico, hay que darle esta característica. Está obligado a hacerlo por los estatutos del Estado. Sí, claro, Ahora, pero tú yo creo después, que también saquémonos la careta, ¿no? ¿Cuándo ha habido un sistema objetivo, no, medible, con criterio, check, de a quién darle o no darle el duelo? Es una decisión eso, por básicamente supuesto, política y pero arbitraria. lo que te quiero decir es que cuando tú tomas estas dos decisiones, estás dibujando parte de lo que quieres decir para el golpe. Entonces lo que estoy diciendo es, todo esto toda esta alocución institucional que se hace, toda esta alocución institucional resulta difícil de comprender. Debiera Resulta tener difícil. más contenido, dices tú. O sea, claro, porque estas mismas cosas, los mismos hechos se pueden hacer estableciendo cuál es la línea política que los procura. ¿Ya? ¿Dónde está el punto que yo voy a relevar en todo esto? Entonces, porque eso además te permite eliminar lo peor que puede pasar en la política es que las cosas sean demasiado interpretables, demasiado confusas, demasiado... Eso es lo que tú tienes que evitar, tienes que ir cerrando caminos. Eso, para nivel institucional, eso es lo que se busca. Las oposiciones lo que te buscan justamente es que no haya camino. ¿Ya? Que se te abra, que se te abra, que se te abra. Entonces son pegas distintas. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, me preocupa la sensación de ver, de estar apreciando el hecho de que no, de que no somos capaces de llegar. Mira, yo estoy seguro, no tengo la información, estoy seguro por una convicción personal, de que cuando se estableció que había que conmemorar el golpe, la palabra conmemorar no quedó del todo clara. Al interior del gobierno. Claro, no se definió. No Porque se tú definió. encuentras que tenía demasiado parecido con la palabra celebrar, No, yo que era encuentro que lo que te No, con la decían, lo que intensidad. te decía toda la oposición, te decía lo que hay sí, que hacer es celebrar el golpe. claro, entonces, Bueno, si en eso no, están, pues. también, pero en el fondo había ciertos recortes básicos. O sea, primero,
¿Querías hablar del golpe más la dictadura? ¿Querías hablar, circunscribirte en el golpe? ¿Querías ponerle, tu objetivo era, estoy hablando así, Bueno, con el pizarrón vacío, pero a ver, ¿será o que lo sea, que queremos es... convengamos que no hubo diseño, hubo un eslogan que sacaron que en 3 palabras, que era derecho humano, democracia y futuro, que era así como, ya, tírate, trae ideas fuerza, así como ya, un plumón y chao. Eh, pero a mí me parece que no habiendo habido diseño, resultó bastante bien el Día de Duelo Nacional a Belisario Velasco. ¿Por qué? Porque Belisario Velasco, más allá del cargo que tuvo, lo que lo engrandece es haber firmado esa carta de 13 La carta, demócratas cristianos contra el sí, golpe, cuando toda la democracia cristiana apoyaba el golpe. Digamos, sí, ese fue su gesto histórico y eso ya lo ubica en un párrafo en el libro de la historia de sí. Chile. Pero además es una persona que estuvo por el rechazo. Entonces, creo que ¿Qué te están aquí diciendo ahí? tenemos nueva audiencia. Estuvo por el rechazo, entonces me parece que eso rompe el típico esquema de yo premio a los míos y le doy días de duelo a los míos y no al resto. Es un personaje controvertido que estuvo en los inicios de la oficina, que, digamos, políticamente usaba todas las mañas y artimañas de los políticos duchos y truchos, pero tuvo un gesto histórico que lo pone ahí y ese gesto se engrandece y se ennoblece con los días de duelo. Ya, pero Y pura luego, casuística, Completamente de pura acuerdo. casuística. ¿era sostenible? Yo te lo pregunto al revés, ¿era sostenible que después de haberle dado 3 días de duelo a Velasco no se los diera a Atelier? No, por supuesto que era Yo creo que problemático, pero por resultó supuesto, Dicho bastante bien para un así, esquema sin dicho diseño. así, Yo no, insisto, yo sí, insisto en que no nos confundamos sobre una base administrativa. El duelo Atelier es optativo, es una decisión de alguien. sí. El duelo a un vicepresidente de la República es obligatorio, no está dado Ya, para... pero tú lo puedes hacer con más o mayor pompa. Puedes, digamos, mandar el comunicado por secretaría o puedes decirlo con un No, punto de lo que tú quieras, pero ya, pero no, no sé, independientemente de que sea no administrativo, hubo una corresponde decisión igualar el duelo política. Atelier, no corresponde igualar el duelo Atelier a Belisario Velasco. Belisario Velasco tenía derecho a Los dos duelo son decisiones políticas. por el solo hecho de haber sido vicepresidente de la República, independientemente de cualquier fuera su función. Ok. o sea, bueno, pero por lo tanto, en ese caso la discusión es solamente con el tema de Atelier. Y en ese sentido, yo no lo tenía tan claro, ¿eh? No tenía tan claro que efectivamente estuviera obligado, o digamos que Sí, hubiera, por lógica procedimental, aplicara así sin... es. ¿Sí? Bueno, siendo eso, yo creo que claro, que efectivamente se puede entender más bien como un ejercicio y termina siendo funcional. Pero mira, volviendo al tema de la macroestrategia, o sea, el gobierno tuvo estrategias, el tema es que no le duraron nada y en ese sentido fueron horribles estrategias. De partida, la La estrategia estrategia... fue un PowerPoint, pues, o sea, tampoco, No, no, digamos, no, 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 pero más allá de eso, la estrategia fue hablarle al Estado, ¿cachai? Es decir, hacer una cosa de Estado, es como si no viera y cómo venía a la mano. Error. Entonces, es un error primerizo. O sea, es un deseo, es como el niño, la niña, qué sé yo, que efectivamente termina su presentación y dice, y por eso queremos con esto la paz mundial, digamos, ¿cachai? O sea, ¿de a dónde? Si estaban así con el diente. Republicanos, la primera fuerza política de este país. Republicanos. ¿Ah? El Rucio de Paine. Él es la primera figura. Entonces, claro, no daba. Entonces, en eso, ya, te falló eso, se te cayó todo. Pato Fernández, no sé qué, se te cayó el ministro de Cultura, o sea, nada. Entonces, claro, finalmente, por supuesto, hay momentos, qué sé yo, ayer, una cuestión maravillosa, extraordinaria en el Palacio de la Moneda y en otras ciudades del país, con los rostros, en un mapping de detenidos desaparecidos, una cosa bellísima. Pero eso que conmueve a un grupo importante de la población, y muy bien que se haga, la pregunta es qué penetración tiene la función de gobierno para que efectivamente uno pueda decir, mira, los chilenos y chilenas de Arica a Punta Arenas, independiente de sus ideas políticas, credos, estratos sociales, han recibido estos influjos. Y no, son de nicho. Todas estas actividades son de nicho, un nicho grande, por supuesto, qué sé yo, millones de personas y todo, y hay que hacerlas. Pero claramente lo que uno podría haber pensado que entonces, bueno, corramos el cerco un poquito más, avancemos en temas educacionales, etcétera, ha sido por lo mínimo muy, muy pobre. Y eso es, bueno,
hay toma de decisiones y hay fuerzas que no se tuvieron para poder realizarlo. Un último punto, tenemos que ir cerrando ya porque además la Ale se tiene que poner las plumas para salir a recibir aplausos. Y eso que no hace nada, porque la Ale no hace nada, va, no debería ni ir para allá para la obra, pero, como soy No, autora, vengo de metida nomás, de claro, metida. de metida, bueno. No, ¿por qué? ¿Cómo que metía? Si es la Porque, autora, porque los dramaturgos normalmente no, Sí, no pero andan. bueno, pero a ver, ¿es la que escribió el texto nomás? ¿Qué estáis Eso es diciendo? una cosita poca, una una cosita cosita poca, poca. sí. O sea, Ya, bueno, se Claro. tienen que ir a poner las plumas. Quiero decir lo siguiente, que el otro día, el titiritero no participa de la obra. ay, muy bien, Mayol en Bien, defensa de Matus, Alberto, muy mama, bien. la dupla mama. Todos Matus, esos muchachos que están atrás, que los estimo mucho, los respeto mucho, pero están diciendo palabra por palabra, palabras de Alejandra Matus. ¿Cómo no va a estar ahí? muy bien. Mayol y Matus destrozan a Quiroga. Oye, Y a los actores de Chile. claro, el actor de Chile en la pasada, es verdad. Esa es peligrosa. Oye, fíjate que Los actores y yo nos amamos, los actores de Chile. seguiremos seguramente con el mismo tema conversándolo la próxima semana, pero déjame comentar que hace un par de días atrás fui, algo lo conté con la Ale, a la van premier de Los 1000 días de Allende. Esta serie que se exhibe, sí, en Prime, en TVN. Entiendo que el jueves 7 se estrena y son 4 capítulos. Así que los 4 jueves de septiembre se va a ver esta serie. Entonces se mostró el primer capítulo, ¿ya? Fue de hecho el presidente de la República. Estaba sentado 3 asientos más adelante donde estaba yo. Gabriel Boric, entonces dieron el primer capítulo. Yo no puedo spoilear. Lo que sí es que entiendo que va a estar en un streaming de la productora Parox, no sé, pero hay un streaming. Y va a estar antes con pago. Esa es la típica función, se exhibe, pero como, no sé, 4 días antes la vaya a tener por pago. Yo voy a pagar porque quiero ver los 4 capítulos al tiro. Obvio, Pero o de todas sea, maneras, no, yo me mandé Breaking Back sí, así, hay que hacerla, porque cuando vean el primer sin capítulo, dormir, cuando vean el primer sin dormir, capítulo, así, vamos sin a querer dormir. ver el resto. Porque en el primer capítulo, perdona el spoiler, que me demande Parox. Eh, Atención, oído país. Los personajes de Eduardo Frei y de Patricio Elwin. Ay, ay, ay. Menos Son mal. buenos. No, o sea, yo Menos mal que la recomiendo, estatua la pusieron antes. yo recomiendo a los a mis amigos, porque yo tengo amigas y amigos demócratas cristianos de corazón sensible, con algún problema cardíaco, que no lo vean, porque me parece que hace Aquí en este elenco hay un actor de esa serie, Carlos Prats, aquí, Jaime Omeñaca, Carlos Prats. Muy bien, muy bien. que es No, Allende en un su elenco obra. magnífico y una obra que desde mi perspectiva es muy, muy valiente, muy bien hecha. O sea, recibió una ovación, qué sé yo, en el estreno, por supuesto, la gente cercana, pero una ovación que tú te das cuenta, muy, muy bien, las actuaciones por todo lo alto, y además muy valiente. Y entonces yo pensaba en la mitad del primer capítulo, cuando aparecía Frey, terrible, terrible, operando con el golpe antes del golpe, porque además una de las gracias de Allende es que tuvo un golpe de Estado, que fue el asesinato de Schneider, antes de que asumiera. O sea, una cosa muy loca, un golpe de Estado antes de que asumas. Digo yo, ¿no? Y entonces, o sea, Frey, Elwin, escondiéndose, una manera impresionante. Y yo decía, el presidente que disfrutó, aplaudió, saludó a todos, ¿se habrá acordado de que todos queremos ser como Elwin? ¿Queremos ser recordados como Elwin? En fin. Ay, ay, ay. Ay, ay, Ya, ay. Y vámonos, esa estatua hizo la pega, hizo la pega. vámonos, que ya estamos pasados 5 minutos. Ya, oye, próximo martes los quiero todos de gala. Martes, De luto riguroso. No, sí, eso. mira, el proyecto La Cosa Nostra está firme. Vamos a parar Ah, un pero poquito. ese es Quiroga y Mayol. No, es mucha gente. Y Paulsen y No, yo nos estamos aquí. habla por vos Adiós, nomás. Habla Tranquilo, por vos nomás. sayonara. tranquilo, Ya, nos tranquilo, vemos. tranquilo. Chao, chao, chao. Chao, Adiós. vaya bien. Les amo. Chao. Adiós.